Buen día a todos y a todas, bienvenidos hoy a la séptima clase del taller de escritura y documentación, comisión de 2 sábados de 9 a 11 de la mañana. Como siempre es un gusto enorme estar con ustedes y se valora muchísimo el esfuerzo que hacen no solamente con esta materia, sino con todas las otras materias, porque en esa búsqueda del sueño de ser abogada o abogada. ¿Qué sería la universidad sin ustedes? Ustedes son, o sea, una vez me acuerdo acá en La Plata, en la Facultad de Derecho, ¿no? En la materia de filosofía. Eh, el docente, juez de la corte, preguntó, ¿qué es lo más importante dentro del aula? O dentro de la facultad. No, respuestas de acá, de allá. Y conclusión, ¿qué fue? Lo más importante dijo que son los estudiantes, porque no hay estudiantes sin docente ni docentes sin estudiantes, ¿no? Está todo pensado para ustedes, ¿no? Que llevan la bandera de las futuras generaciones profesionales, ¿no? En esta facultad que es de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Nación, una facultad del Estado. Muy bien, hoy seguimos con argumentación. Como dijimos, semana que viene no hay clases, es feriado, así que pueden descansar. Igualmente daremos el video. Ya estamos en la segunda parte de la materia. Se ven que ya piensan que saben que queda muy poco, ¿no? Es importante ver eso, porque hay veces que uno se pregunta, ¿cuánto falta? ¿Cuántos sábados tengo que estar acá? Y uno ya planifica, bueno, ¿qué voy a hacer ese sábado que no quiero estar más en Zoom? Igualmente saben que no es obligatorio estar acá, ¿no? Bueno, pueden ver en video. Este, entonces, organicémonos. Estamos ya en la segunda parte de argumentación. La semana pasada vimos introducción a la argumentación. Hoy seguimos viendo puntos de vista y estructura de argumentación. La semana que viene vamos a ver secuencias argumentativas, estrategias para hacer nuestros argumentos. Y después de eso vamos a empezar con la actividad del ensayo. Dar las consignas, el material, ¿no? Seguramente sea un trabajo individual, eh, de producción artesanal, no hay modelos para esto, en base a todo lo que se vio. Después de eso seguiremos viendo falacias, un tema divertido porque es intentar descubrir las trampas de la argumentación, ¿sí? Los argumentos eh, falsos que parecen verdaderos. Y todos los libros concuerdan en que las falacias son muy difíciles de descubrir por momentos. Hay veces que sí. Por ejemplo, una falacia de ad hominem, una falacia se llama ad hominem, cuando la premisa, ¿no? La esencia del argumento, ¿no? Es esa premisa, en vez de estar eh, refutando o justificando otro argumento, o sea, contra una idea, se ataca directamente a la persona. Se cambia el objetivo. Y bueno, eso es una falacia. Porque en un debate argumentativo, o una dialéctica, ese ida y vuelta debe ser por medios lingüísticos, ¿no? A las ideas, no hacia las personas. ¿Me siguen? Por ejemplo, bueno, ¿no? En un contraataque, cuando el oponente se siente que no tiene argumentos y está perdiendo, va a intentar ridiculizar a la persona. Como dijo un amigo, será lo que será, pero vamos a escucharlo. ¿No? Y bueno, me entienden, ¿no? Me siguen. Entonces, eso es una falacia y puede pasar de repente entre una premisa verdadera, rápido, y de repente no, puede haber otras falacias, como para ver los ejemplos prácticos de todo esto. Porque la argumentación es una sola, la estamos dividiendo en clases nada más para facilitar el acceso. Bueno, antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Este día primaveral, ¿cómo están de ánimo? ¿Descansaron bien? ¿La semana cargada, no cargada? Nivel de estrés, ahora podemos preguntar eso. ¿Cómo están con el derecho? A ver, eso es importante.
¿Quién quiere hablar? Bien, bien. Yo siempre hablo, pero bueno. Está bien, sí, es Bien, importante. se lleva bien. En realidad Yo creo que mucho. la motivación más grande de llegar a esta altura así con las ganas de estudiar es porque nos gusta la carrera, ¿no? Porque me ha pasado en otras materias de la otra carrera que ya a esta altura no quería tocar un libro, pero me siento muy motivada con derecho. Bueno, muy bien. Los demás, la semana, ¿qué tal? ¿Cómo llegan al sábado? ¿No? La guardia de resistencia de UMPA, los sábados acá presente. No, es un Casi esfuerzo. todos los días, Agotada. perdón, casi todos los días iguales. Mm, No es que porque sea sábado es diferente. sí. Bueno, por suerte la justicia no trabaja los sábados, No, ni domingos. ¿Mm? Salvo, bueno, ahora con los escritos electrónicos nos da la posibilidad de, bueno, una urgencia de enviarlo en horas inhábiles o días, bueno, sábados y domingos. Este, sí, quiero saber todo esto. O sea, cuando terminan estas clases, ¿cómo terminan? ¿Cansados, más o menos? ¿Hartos? ¿No quieren saber más nada? Yo en mi caso termino así. No sé si hay palabra, pero hay una hora de que no sé qué hago hasta que me recupero. Pero ustedes, ¿cómo terminan? Yo quiero saber, porque por ahí la clase es muy larga y no tiene sentido. ¿Bien, más o menos? Profesor, hola, ¿qué tal? Buen día. Yo lo que agarro, termino la clase, ¿no? Y ya pego un envión de 2 o 3 horas repasando todo el campus. Y después, ya bueno, me dedico a la casa en sí. A A casa ver, con mi familia. Y ya está. Y ahí ya lo perdí. Y después retomo de nuevo el domingo, después del mediodía, a repasar de nuevo a las 8. Y ya después, bueno, me manejo, trato de organizarme una semana. Pero sí, cuando termina la clase, sí. Ese es el envión, el comienzo este, sí. que ya tengo todo a mano y empiezo a repasar todo. Claro, A una vez que completar. captaron la idea del tema, que ya ingresó a la mente, la razonaron, la vieron con un ejemplo, es muy difícil que se pierda después. Tal vez alguna precisión, pero cuando la idea está, ya después perdura. Después es práctica. Por acá, por Sí, ejemplo, podemos explicar en 3 clases enteras cómo escribir los hechos de una demanda o de un reclamo vecinal. Pero esa precisión, algunos detalles se mejoran con el tiempo, no solamente con un taller, ¿no? Ustedes, acuérdense, hoy 2 de octubre de 2021, ¿cómo escriben ahora en comparación a cómo escribían el año pasado, a esta misma fecha? sí, Seguramente van a ver una curva ascendente. Ahora, imagínense de acá a 5 años, luego a 10 años, etc. Mm, La escritura va evolucionando en algunos momentos. De repente puede ser que estén hablando con otra persona y utilicen algún término jurídico de manera natural. La persona se va a quedar diciendo, se queda, ¿no? ¿Qué dijiste? Entonces uno tiene que explicar. A veces la tarea del docente, del abogado es, en ciertos casos, hay que ser un poquito docente. En algunos casos, ¿no? Porque nuestra función esencialmente es de abogado, no de explicar todo. Por ejemplo, un recurso, ¿no? Una impugnación de por qué esto es así, ¿no? Eso lo ven, ¿no? sí, Pero esencialmente es ser abogado. Puede pasar que el peticionante tenga muchísimas dudas y quiere preguntar todo, bueno, pero a veces pregunta cosas que, ¿no? Entonces, sigamos con esto de argumentación. Vamos a hacer ahora un repaso de lo anterior, ¿no? De la clase 6. Quedó claro, ¿no? En sí mismo la actividad argumentativa, ¿no? Esto de esta operación que habla eh, Atienza, de modificar en el interlocutor el sistema de creencias por medios lingüísticos, ¿no? Porque todo se basa en lo que uno cree. Al ser ideas, luego obviamente estas ideas, según el tema, estará basado en pruebas. ¿Sí?
Y acá hay una de las dificultades de argumentación. Cuando uno se embarca en estas actividades, hay que conocer el tema. Porque al ser una lucha lingüística, el oponente puede saber más que nosotros y nos puede refutar en 2 movimientos nuestros humildes argumentos. Entonces, pero bueno, ¿qué se busca, no? Se busca un convencimiento, una persuasión, un cambio de opinión, pero a veces puede ser que esa misma argumentación o ese trabajo de argumentar se transforme en una explicación, porque tal vez el oponente tiene dudas y quiere aprender. No necesariamente tiene que ser un ida y vuelta. Entonces, ¿y a qué, es lo que, o sea, qué se intenta modificar este sistema de creencias? ¿No? De esas verdades que aceptó anteriormente, y nosotros ¿qué ofrecemos? Podemos ofrecer, podemos intentar cambiar esa fuerza, esa voluntad que por medios ilícitos o lícitos, ¿no? Por la fuerza física, por la presión, por la extorsión, ¿no? Pero eso a esta materia no le importa. O a los gritos en algunos casos, ¿no? Hace unos días un político, que no vamos a decir quién es, dijo que hay que gritar, ¿no? Bueno, acá esta materia no. Acá vamos a utilizar argumentos. En este marco de respeto, cordialidad, paz, no quiere decir que hay que presentarlos de manera sumisa, porque cuando hay que, porque detrás de todo esto está la seguridad. Para convencer hay que estar seguros. Ese es el primer paso. Cuando ustedes se embarcan en la actividad del ensayo, tienen que estar seguros de lo que están escribiendo. ¿Mm? Eso es muy importante. Después, porque después de todo eso viene todo lo demás, ¿no? Generalmente, si en el primer párrafo no hay seguridad o no queda muy claro, bueno, significa que ya todo lo demás pierde esa conexión. O intentar modificar esa voluntad, o sea, siempre es intentar modificar, porque la argumentación no nos asegura ese cambio de posición a través de argumentos, ¿no? De estos razonamientos. La semana pasada hablamos de la esencia de un argumento, que son las premisas, estas ideas que se dan como verdad. Imagínense en qué se dan como verdad, ¿no? En el medio, obviamente, puede haber falacias, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Este, como vemos acá, la argumentación es un arte, una actividad de mucha práctica, de mayor lectura. Al que se sienta interesado o interesada en profundizar estos temas, le podemos ofrecer más material. ¿Sí? Por ahora, unas simples nociones, de acuerdo al curso cuatrimestral de la materia. Dijimos hace un rato que esto se puede aplicar en todas las materias de derecho. Hasta cuando uno es abogado litigante, uno está constantemente intercambiando información, eh, recabando en puntos centrales en los hechos, justificando con la prueba si es la que hay. ¿Qué pasa cuando no hay mucha prueba? Bueno, habrá que armar una argumentación. ¿Sí? Después la sentencia es un trabajo argumentativo, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, que estas premisas o estas verdades que se dan, luego habrá que demostrarlas en su debido momento con la prueba. También dijimos brevemente cómo Aristóteles, entre tantos autores, han estudiado la esencia de los argumentos con los axiomas, dimos algunos principios, nada más que a modo de introducción. Y hoy lo que vamos a seguir viendo son puntos de vista, bueno, puntos de vista y estructura de la argumentación. Ya activé la clase 7. Ah, no, mientras quiero volver a la clase 6 respecto a las actividades. Tenían que ver el video y leer el texto de Atienza. Pregunta, ya estuve corrigiendo, ahí vi sus presentaciones, bueno, obviamente corroboren después con la devolución general,
porque cada vez que corrijo tomo nota de quién presentó y quién no. Igual miro a veces, no todos, pero hago un paneo general de las presentaciones y pueden corroborar las respuestas. Todos vieron el video, porque sé que el curso es mucho más grande y hay pocas presentaciones en relación. Entonces, esto ya para el futuro. A los que vienen con cierto atraso, bueno, todavía tienen ese plazo para hacerlo, pero no se confíen. Conviene, si tienen tiempo de hacerlo ahora, háganlo, porque después es mucha actividad para hacer en 2 días o en 3 días, y más el ensayo y las demás cosas, y lamentablemente no daremos tiempo de prórroga, salvo una causa, una premisa verdadera, que no sea falacia, me tengan que convencer a mí de que, bueno, pasó un inconveniente, pero conviene a la verdad hacerlo ahora. Porque yo los corrijo, tengo mi Excel con colores y veo, ¿no? Los que están acá, ahora veo los apellidos, sí, todos tienen han presentado, pero hay algunos que todavía. Entonces, como consejo, y no abusarse del derecho de este plazo, conviene hacerlo en tiempo y forma. Porque eso después se va a valorar en la nota final. A mí, estando acá, no llevo control de todo. ¿Mm? Entonces, volviendo a la clase anterior. Profe, a ¿Vieron el mí me video? faltó el Sí. último pedacito de la actividad que lo subo hoy, ¿sabes? Que Bueno, no sí, llegué a sí, sí. terminar. No se preocupe, Sí, a mí no se también. preocupe. No, aparte de lo que quería decir es que, perdón, que lleva mucho tiempo hacer cada actividad de cada sábado. O sea, es muy interesante porque hay que leer mucho, hay que analizar. Si dejas todo para lo último, creo que tenés que estar como una semana entera para hacer todo. O sea, está bueno ir haciéndolo por semana porque lleva Sí, tiempo. sí, lleva tiempo. Lleva tiempo, si bien no es muy difícil, pero lleva tiempo. Leer, ver el campus, bueno, corroborar. Bien, ahora hablemos del video, así pensemos que no estamos en la Facultad de Derecho, hablemos, demos opiniones, visiones, todo. Después vamos a... Porque lo importante de este video, más allá del tema, era determinar los argumentos. Porque también nuestra función de estudiantes de Derecho y de abogados es eso, es buscar argumentos más allá de la posición y a veces desprenderse hasta de la opinión de uno mismo. Porque en esta búsqueda de la verdad, que es un camino extremadamente difícil, como dijimos, la verdad existe o no existe, y si no, también para algunos importa la verdad, son cosas que se discuten. Es más, cuando dijimos que la verdad no decir que la verdad no existe es una verdad. Bueno, ahora hablemos del video, todas sus percepciones, qué les pareció, qué encontraron, si fue fácil determinar un argumento o no, si hubo contradicciones. Salvo, bueno, justo que acá en el grupo haya algún médico o alguien que haya estudiado en profundidad cuestiones de la ciencia médica. ¿No? En mi caso, mucho no sé del tema, en cuestiones médicas, pero quiero escucharlos. A ver, acá Pedro habla de que no fue obligatorio el video. Bueno, el contexto, ¿no? Era el debate de la ley de aborto, donde en el Senado se hacían audiencias públicas, ¿no? La sociedad tenía el derecho de participar y dar su opinión en base a, bueno, ciertos argumentos, y acá se tomó una porción nada más de la realidad de este científico, ¿sí? Del CONICET. A ver, ¿qué más? Los presento, bueno, obviamente después se hicieron preguntas en el video. ¿Los demás qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Que sí, que no. A mí ¿Qué particularmente, argumentos encontraron? A ver. él desde un primer momento empezó a dar varios argumentos y también explicó, por ejemplo, dio argumentos de lo que pensaba la persona contraria y a su vez daba su argumento del por qué estaba equivocado el opositor, digamos. Eh, no, me pareció Bien, muy interesante el video. bien, Era bien. como que daba un contraargumento de lo que él decía después. Bien, eso es interesante como estrategia, ¿no?
Realmente cuando uno piensa en argumentar, uno está pensando en sus argumentos, en cómo justificarlos. Pero, por ejemplo, el autor Van Emeren habla de adelantarse a la posición del contrario, Claro, eso sí. adelantarse. Eso, dentro de la estructura argumentativa, se puede hacer, por ejemplo, bueno, si es un texto escrito, separar en un párrafo aparte, hablar de los argumentos contrarios, ¿no? En sí mismos de las ideas, y a esos argumentos, a cada uno darles otra interpretación u otra solución, ¿no? Y eso lo vamos a ver específicamente la semana que viene, con estrategias, etc. Pero sí, se llama adelantarse a la posición contraria o a un posible ataque. Por eso, los argumentos que cuando uno los propone y los justifica y los desarrolla, hay que tener mucha prudencia, porque estamos siendo expuestos y el contrincante va a querer atacar cada palabra que estamos diciendo. Entonces, hacer una actividad razonada, ¿no? Basada en razones, esto debe estar totalmente organizado. Pero acá está también la cuestión difícil, porque hay que conocer el tema en una totalidad, ¿no? Por eso hay que prepararse a un nivel alto, para que si Igual no estas va a haber cosas. momentos de conocimiento que la misma dialéctica se va a trabar ahí, por falta de conocimiento. Muy bien, ¿qué más vieron? Pueden decir, Él no me cuando gustó, me gustó, sean libres. Él desde el Acá la primer verdad que no se momento que juzga. él desde el A primer mí, momento que se presentó es como que se impuso, mostró sus títulos, dijo en dónde trabajó, en dónde estudió, es como que te daba como una presencia de decir, wow, sabe de lo que está hablando, no es cualquiera el que está comentando Claro, o dando eso sí, argumentos. eso se podría ver como una falacia en el futuro, porque lo que importa es la idea. Y lo que importa es la idea y la prueba, ¿no? Por ejemplo, Sí, puede ir, obviamente eso se podría ver como también o como una cita de autoridad, ¿no? Quien habla, pero en sí mismo la idea del argumento no depende de la antigüedad o la experiencia. Bueno, ¿ven la diferencia que a veces es muy nítida, ¿no? Igual obviamente sirve la argumentación, porque cuando uno está frente a ese micrófono, bueno, no vamos a estar pensando que sí, que no. En caso de duda, vamos a colocarlo. Las credenciales, pero que en sí mismo las credenciales no opaquen a la esencia que es el argumento. Porque se puede Claro, ser un experto de la NASA, ¿me siguen? mm, Y esto también para claro, pero ustedes. De repente están frente a un oponente que les muestra todas las credenciales y uno dice, wow, voy a perder. No, en esencia la cuestión debe ser por los argumentos. Sí, dígame, perdón que lo corté. no, yo digo que cuando él se presenta y dice todo, bueno, detalla su profesión, los premios y todo, es como que uno se dispone a que lo que va a escuchar no tiene dudas, que es así lo que él va a decir, y Bien, que entonces es un acá en este argumento caso, sí, de la valencia. argumentación, estamos viendo que sería la retórica, ¿no? Se transformó en dialéctica al final, pero cuando interviene la oralidad, no necesariamente tienen que ser argumentos razonados, lógicos, objetivos. Puede haber signos de persuasión, de subjetividad. ¿No? Dijimos, modificar el sistema de creencias. Les decía, ¿no? En la oralidad, en esta retórica, es una estrategia, bueno, utilizar estos caminos de generar cierta impresión bueno, en la audiencia, en el oponente. Por eso, bueno, el límite con la falacia y el argumento por momentos es una zona gris. Pero en esencia lo que importa es el argumento, no necesariamente la antigüedad o los títulos. Si bien son accesorios, ¿no? Dan esa sensación de aceptabilidad. Claro.
Y ahí hay un riesgo, ¿no? Por eso lo que hablan los autores que es muy difícil de detectar. Em, Todo argumento que se expone, uno está obligado a probarlo, para no crear esta confusión de que no hay que probarlo. Si bien obviamente hay autores, ¿no? Por ejemplo, no sé, Aristóteles, Platón, no sé, Sócrates. Por ejemplo, Sócrates dice, y uno ya, ¿no? Ya ha pasado todo ese control, no hay necesariamente que... A lo que sí se puede decir, bueno, según otro autor, tiene otra mirada, ¿sí? Pero gozan de esa confiabilidad, ¿no? De esa fiabilidad de la premisa. Podría verse también como cita de autoridad, ¿no? En este caso, bueno, igualmente, más allá de los títulos, todo lo que se propone en ese debate hay que probarlo, para no crear esa pequeña trampita de que no, de que está eximida de la prueba. ¿No? Por siempre es un debate dialéctico. Y viceversa para el oponente. Acá las reglas son para ambas partes. ¿Qué otra? A mí no me A ver. impactó el video. No me hizo mucho ruido que sea un biólogo el que hablaba, creo que era un biólogo, pero como estoy en contra de las ideas que él plantea, lo noté como muy reduccionista, muy abstracto, ¿no? Como que llevaba todo a una mera circunstancia, y en realidad hay mucho más. O sea, las personas que estamos en contra del aborto creo que vemos mucho más, que sean células, que no, que sí pasa dentro del útero de la madre, y por eso creo que Es que hay que reduce mucho. es que hay que Entonces, agregar una ahí voy. palabra. Sí, esperen, hablo de Carla y después sigo Viviano. Es muy noble esto, ¿no? Cuando uno está en la búsqueda de la verdad, escuchar a una postura contraria. Y encima escucharlo todo, ¿no? Si bien ahora es una actividad, pero bueno, cuando llegue el momento del debate o hacer un trabajo delicado, porque la argumentación siempre son sobre temas controvertidos. El primer paso para que se dé la argumentación es eso, ¿no? Tiene que haber una controversia o una duda. Entonces, cada parte debe tener la nobleza de escuchar al otro y tratar de interpretar de manera literal o de la manera más pura lo que quiere decir sin esos filtros de nuestra propia experiencia. Obviamente, todas estas cosas, estos detalles lo hablan los libros de esta actividad. Para luego, bueno, determinar los argumentos de la actividad. Permiso los silencios. Determinar esos argumentos uno por uno, para luego a cada argumento dar otra interpretación. Bueno, el doctor o quien sea dijo esto. Bueno, literalmente dijo eso. Esa es su premisa, su verdad. Frente a eso la aceptamos totalmente de manera parcial o la refutamos, pero con otro argumento. Para no quedarnos nada más, bueno, este punto no me gusta porque... Y eso lleva a investigación. Por ejemplo, hablar de las células, ¿no? Hay que prepararse, etc. ¿No? Entonces, para que vean el sistema de ida y vuelta en la argumentación. Y no caer en esta falacia, ¿no? De la ambigüedad. Porque se puede decir, no, la verdad yo estoy en contra de este punto, por esto, por esto. Pero sigue siendo una ambigüedad, porque bueno, a ver en qué parte, ¿sigue? Entonces, para ir más, de manera más profunda en esta búsqueda de la verdad, el primer paso es determinar el punto de vista. Y en el video, por ejemplo, no queda claro de manera exacta el punto de vista. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy en contra de, o estoy a favor de. Sino que eh, se va exponiendo de manera implícita, ¿no? En base a los argumentos. Pero puede ser, en otro caso, hipotético, que una persona esté exponiendo argumentos de la postura, bueno, de su postura, y al final esté hablando de la postura contraria. No necesariamente justificar sus argumentos significa su punto de vista. Puede ser que esté hablando de la postura contraria. ¿Me siguen?
Obviamente, bueno, acá se infiere que estaba en cierta posición ideológica. ¿Mm? Entonces, lo que habla Van Emeren es, el primer paso es determinar el punto de vista del interlocutor. El caso hipotético es que sí, que quede claro al principio o al final. Si no, lo más normal es, bueno, que ese punto de vista esté de manera implícita. Entonces, ese es el primer punto. Determinar, a ver, realmente sobre qué estamos hablando. Si es una explicación, si es una argumentación, si es un debate. ¿Sí? Eh, y encima, dentro de esos puntos de vista, elegir uno, porque puede haber varios. Pensemos, a ver, en voz alta. ¿De qué se hablaba en el video? ¿De Se un hablaba tema o de muchos temas? A ver. de varios temas para mí, ¿no? Por ejemplo, primero, cómo empieza la vida, o sea, dónde se clasifica Ahí va uno. cuando cuando se empieza a hacer, si ese feto tiene vida. Y después lo que él habla es del aborto, pero no de si está a favor o en contra, sino del aborto legal, Van dos. porque en realidad de esto se trata la ley, de que sea legal, no favorecer, no permitir el aborto, sino que sea legal, que sea una decisión aparte de la mujer. Bien, bien. Como vemos, ya hay más de un tema que se puede inferir o interpretar. Ahora, hacemos una aclaración, como estamos siendo grabados, que este tema que estamos hablando del video del biólogo, del CONICET, es solo a los fines educativos del taller, sin tomar posición y a forma de práctica en esta materia de argumentación, de ver qué podemos tomar a nuestro favor en cuanto a la enseñanza y conocimiento para futuras actuaciones. Hecha aclaración, seguimos con el video. ¿Qué otro tema piensan que se habló? Bueno, Carla hablaba de las células, ¿no? Entonces, a lo que voy. Dentro de esta exposición, este es un tema, puede ser otro tema. Determinar exactamente, bueno, el punto que se está debatiendo y después de eso el punto de vista, porque puede haber varios. De repente se empezó hablando de las células y el oponente terminó hablando de desde cuándo comienza o no la vida. Si bien los temas están relacionados, ¿no? Forma parte de todo lo mismo. A la hora de ese intercambio dialéctico, Carla puede estar hablando de la célula, en su discurso, y el oponente hablando de otra cuestión desde cuándo comenzó la concepción, ¿sí? Y son temas diferentes en sí mismos. ¿Sí? Están relacionados, pero son diferentes. Entonces, podría haber ya es un problema a la hora de generar ese debate, porque uno de una cosa, otro de otra. Entonces, importante primero determinar el punto de vista y obviamente el punto de debate. Porque puede ser que en un debate serio, organizado, que el oponente o viceversa se sienta acorralado y no tenga argumentos para continuar este momento artístico y no hacer el ridículo, porque nadie quiere hacer el ridículo frente a otro y más menos perder esta sensación. Entonces puede ser que empezaron con el tema 1.1 y el oponente quiere seguir hablando del tema 1.2, ¿no? Y obviamente no, eso está mal. Hasta que no se termine el 1.1, no se podría seguir con lo demás. Y por consiguiente. Pero como vemos, esto, ¿no? Esta sensación de no perder, son cuestiones subjetivas, porque lo que importa en sí mismo es el argumento, la idea. Y como dijimos, estos medios lingüísticos no nos asegura esencialmente ese cambio de creencia, porque la persona, por más que esté en el error y se hayan demostrado las pruebas, los argumentos razonados, ¿no? Cada punto, es libre de aceptar o no nuestra postura. ¿Sí? Tal vez por el hecho, entonces ahí viene, ¿no?
¿Qué se buscaba realmente con la argumentación? ¿Buscar la verdad? ¿Inducir al error? ¿Solamente por un ego personal? Lo que hablaba Schopenhauer. O sea que la esencia de todo esto es la misma miseria humana, ¿no? El ganar por ganar, el destruir al otro, ¿no? Y todo esto forma parte del mundo de la argumentación. O sea, está dentro, ¿no? Entonces puede ser que el oponente, por más que se hayan demostrado las pruebas, bueno, siga aceptando su postura, ¿no? De hecho, obviamente eso se podría transformar en una falacia. Vamos a ver en el final. ¿Sí? En un juicio no, eso no puede pasar, porque hay un tercero que decide. Hay un tercero que decide. Hay dos posturas, actor demandado, y el tercero está obligado a decidir. Pero esa obligación tiene que estar justificada. No debe ser por simples sentimientos o parecer. Sin embargo, bueno, quien decide es una persona. Y esa motivación en la sentencia tiene tintes de subjetividad. Lo vemos en los temas controvertidos, ¿no? Obviamente de- intentará desarrollarlos y justificarlos con argumentos lógicos eh, y pruebas. Bien, entonces, de esa actividad, el video, sí, había que determinar los argumentos. Ese es el primer paso. Si queremos justificar o refutar un tema, bueno, eso. Ahondar, separar, organizar los argumentos. Y van a ver que había argumentos que eran muy amplios, otros más específicos. Es más, cada punto se puede desarrollar en otro video. Y un tema nos lleva a otro, y así, así, así. Y había muchos temas a debatir, ¿no? Entonces, si vamos a un debate más serio, esto podría ser mucho más largo. Bien, y la otra actividad tenían que leer el texto de Atienza. ¿Lo leyeron? ¿Leyeron? ¿No? Bueno, léanlo en cuanto puedan. Eh, sí, léanlo. Hay cierta información que es interesante en cuanto a las teorías, la argumentación jurídica. Sí, toman en cuenta la guía de lectura. Sí, sí, háganse notas. Este, sin embargo, el texto tiene cierto nivel de dificultad. Si tienen alguna consulta de alguna palabra, la podemos rever. Bueno, y todo esto nos lleva a la clase 7. Ya estoy abriendo una pestaña. Acá. Que acá tenemos que ver dos libros. El de Van Emeren y el de Weston. El de Van Emeren yo lo había posteado al principio de la cursada como material optativo. ¿Sí? ¿Alguno lo leyó antes? ¿Tuvo el honor de leerlo? No, no. Bueno, No, profe. como consejo, cuando uno pregunta qué se puede ver en Netflix o qué podemos ver, qué partido hay hoy, bueno, acá sería, si quieren leer un libro interesante, el de Van Emeren, a mí me ayudó muchísimo en la profesión. Si bien es largo, pero está muy bien explicado. También el de Weston, es muy interesante, es muy didáctico, da muchos consejos. El de Weston les puede servir mucho cuando tengan que hacer el ensayo respecto de la estructura, de cómo organizarlo. Bueno, entonces, Profe, todo ese material complementario después lo dejas en avisos o en notas o en algo así como para que no sea parte obligatoria del taller, digo, ¿no? Como para seguir estudiando el tema. sí, lo podría subir en la página principal de material optativo. O si, Está bueno, hay bueno. alguna duda puntual, lo puedo enviar por mail. Gracias. Y ahora, bueno, en esta clase 7 hay que leer 3 capítulos. Están especificadas las páginas. ¿Sí? De página a tal página están los capítulos. En el futuro, si quieren profundizar, van a ver que hay más información. ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla? A ver, puntos de vista, que dijimos recién, ¿no? Estas diferentes opiniones sobre ese tema
controvertido. ¿Sí? La segunda parte habla de la estructura de la argumentación, también de Emeren, y el texto de Weston, que sí habla de algunos consejos de cómo argumentar y hacer este esquema de ensayo de manera escrita. Entonces, bueno, obviamente Van Emeren, cuando habla de argumento, ¿qué es el hecho de argumentar, ¿no? De dar este conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Un conjunto de argumentos. A veces puede ser que tengamos un solo argumento, porque esto depende de nuestro acceso a ese conocimiento especializado. Pero por lo general, bueno, se intenta convencer con más argumentos. Me preguntaron la vez pasada, creo que en otro curso, ¿hay un límite de argumentos? ¿No? ¿Hay un límite? Se puede decir que no. Lo que sí, el único límite sería el sentido común, ¿no? Porque quien nos lee o quien nos escucha, bueno, no podemos abusar de su preciado tiempo. ¿Mm? ¿No? O sea, uno sí. Para convencer, bueno, hay que ser amigable con quien toma esa decisión y no imponerle esa verdad, esa premisa a la fuerza. Porque, o sea, yo no conozco a nadie que por la fuerza, ¿no? Tiene que aceptar tal posición. Entonces, ese límite de argumentos debe ser acorde también a intentar, bueno, a ver quién lee, quién es, para intentar convencerlo. Salvo que sea un tratado dogmático, que uno tendría tiempo de desarrollar todos los puntos. Por ejemplo, si pensamos, no sé, en Santo Tomás de Aquino, que escribió él solo un tratado de la Suma Teológica y es inmenso. Y cada punto con esta estructura argumentativa de justificación y refutación habló de todos los temas teológicos que en aquella época se podían hablar. Y utilizó esta estructura argumentativa. En su texto, por ejemplo, habla de un punto al azar y habla de argumentos de su postura y luego de argumentos de la postura contraria. Pero con un detalle increíble. Y luego da una conclusión. Y lo hizo él solo. Es algo, la verdad que increíble. Y así seguramente otros autores. Entonces, estos argumentos, bueno, obviamente pensar también para qué los utilizamos, ¿no? Ahí tiene que estar bien claro nuestra posición. Si queremos demostrar algo, refutarlo, o simplemente a veces explicar, otra vez profundizar, ¿no? Habla de indagar cierto tema. ¿Mm? Dame un segundo. Ahí voy. Como dijimos, el primer punto es determinar ese punto de vista, ¿no? A ver realmente qué posición tiene el autor, el interlocutor, y por lo general no queda claro. La pregunta es, ese punto de vista, ¿dónde tiene que estar? ¿Al principio o al final? Eso, bueno, es indistinto. Por lo general, a mi criterio, conviene que esté al principio. Por lo general. Pero, por ejemplo, una sentencia está al final, ¿no? En la conclusión, ¿no? Había un consejo, bueno, esto decían acá en procesal, ¿cómo leer sentencias? Bueno, lo pueden leer desde el principio o empezar de atrás para adelante, como, para saber más o menos cómo viene lo demás. Es un detalle. Pero si la idea es convencer, bueno, a mi criterio, ¿cómo se convence? Bueno, a ver, en el primer punto, ahí queda claro nuestra posición. ¿Estoy a favor de este tema o estoy en contra? Y es uno de los requisitos que se va a pedir en este ensayo, que quede claro su posición, porque no podría haber posiciones intermedias. O que bueno, digan no, pero mire, escribí los argumentos y se demuestra que estoy en esta posición. Sí, pero tranquilamente podría ser que esté en otra posición. ¿Mm? Entonces, por favor, que quede claro al principio su posición. ¿Estoy a favor o estoy en contra? Que no haya lugar a dudas, a eso voy. Minimizar las dudas, las zonas grises. Porque esto se demuestra con seguridad, con confianza. ¿Mm? Entonces,
tratar de minimizar esos errores. Entonces, bueno, Emmeren habla, ¿cuándo comienza un trabajo argumentativo o dialéctico? No necesariamente tiene que estar en la vereda opuesta en todos los puntos. Puede ser que esté en duda en algunos puntos. Y en otros puntos haya aceptación de la verdad. ¿Mm? Puede ser que tenga duda o no esté seguro en algún punto y eso puede abrir a este debate argumentativo. Habla también, bueno, a ver si el punto de vista es positivo, el desarrollo de los argumentos será a los fines de una justificación, ¿no? Yo estoy a favor de, no hay que justificar por qué, por qué, por qué, por qué. O si es una argumentación desde el punto de vista negativo, se trata de una refutación. Por ejemplo, bueno, a ver el video que vimos. Habrá que analizarlo argumento por argumento e intentar refutarlos. Esto es falso porque, así, uno por uno. Pero siempre es en base a las ideas, ¿no? Nunca es un ataque personal, ¿no? Porque hay que reconocer la nobleza o la grandeza de la persona que se propone a hablar de cierto tema. Bueno, entonces, habla también de cómo reconocer la argumentación? El primer paso es identificar el punto de vista, porque a veces puede ser una simple opinión y se quedó ahí, ¿no? No tiene sentido continuar. Habla que es probable que ese punto de vista no sea claro. ¿Mm? Y para eso hay que, dice, dar una solución. Ver los indicadores. A veces en los textos hay indicadores o conectores que sirven para determinar una argumentación. Porque en un texto puede haber de todo. Una secuencia narrativa, explicativa, ejemplificativa o argumentativa. No están muy separados, están unidos, van y vienen. Nosotros, hace algunas semanas, estábamos viendo secuencias narrativas, ¿se acuerdan? En aquella época. Pero de repente esa secuencia narrativa estábamos tomando una postura, ¿no? La del actor, explicando los hechos según su mirada, según su versión. Entonces, atención a esto, cada vez que uno está argumentando o narrando cierto tema, siempre es una mirada, es una versión. Lo mismo para el demandado, que va a intentar atacarnos lingüísticamente con todo lo que tiene a mano. Uno puede ser que en ese momento se quede medio tambaleando, porque logró ese efecto de apabullar al actor. Frente a eso, tranquilidad, porque sigue siendo siempre una sola mirada. Nuestro trabajo va a ser demostrar con otra mirada y refutar esos argumentos. ¿Sí? Para no caer en esta trampa o esta falacia de, bueno, de ser intimidados con mucha información o argumentos perfectos. No, no. Siempre se puede dar otra mirada. Y ahí viene el trabajo, ¿no? De lo interesante. Bueno, tomar ese argumento y, bueno, entender, a ver, ¿cuál es el error? ¿Tiene una falacia? ¿No tiene una falacia? ¿Está bien? Bueno, la premisa cumple sus requisitos, muy bien. Ahora, ¿qué prueba tenemos para contradecirlo? ¿Me siguen? Simplemente es un trabajo que cansa, agota, es mucha práctica, porque a veces es de creatividad. Bueno, uno realmente no tiene la respuesta enseguida. Y de repente con su investigación, desarrollo del tema, uno dice, no, acá hay un error. Bueno, entonces lleva tiempo, ida y vuelta. Más aún en un debate oral, dialéctico, que es muchísimo más rápido. Bueno, entonces, identificar estos conectores, estos indicadores. Anoten algunos. Igual están todos en los libros, no se preocupen. Un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, así, consecuentemente, por supuesto, porque, desde que, dado que,
¿no? Son conectores de estos argumentos, que previamente, bueno, de manera implícita hay un punto de vista. ¿Me siguen? Otro puede ser, porque, dado que, por esa razón, por lo tanto, por ejemplo. Conectan el punto de vista implícito con el argumento. ¿Qué otro hay? Profe, quiere decir que después de estos conectores se va a expresar la postura que se está defendiendo, digamos. O sea, son puntos para tener en cuenta, digamos, que nos tienen que llevar a ver dónde está la idea del interlocutor. Claro. Puede ser que la idea, el punto de vista ya se haya dicho de manera implícita. ¿Sí? En nuestro trabajo de argumentación, obviamente hay que especificar este punto de debate, porque si no sigue siendo un ida y vuelta de ideas al azar. ¿No? Es un trabajo de ordenar el debate. Y también sirve para que no nos confundan a nosotros, porque de repente es una falacia, es una especie de, imaginemos, de ataque masivo. Nos atacan por el tema 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y uno no sabe bien qué responder, ¿no? Para determinar el punto a debatir. Otro conector, bueno, en un sentido, en otro sentido, en conjunto, en evidencia, en primer lugar, en segundo lugar, debido a que, en resumen. Bueno, cuando vean esos conectores, anótenlos, si no en el video lo escuchan otra vez. Para no poner simplemente porque. También habla del problema de la ambigüedad, ¿no? Al no haber precisión ni claridad, el tema se puede desvirtuar y tal vez el interlocutor quiere demostrar algo, pero en su ambigüedad confundió al intérprete que hizo su mayor esfuerzo para entenderlo y no. Entonces, de ambas partes, frenar o minimizar esa ambigüedad. Y da un ejemplo, ¿no? Acá los nombres, habla de una tal Carla y un tal Julio, pero son ejemplos nada más del libro, ¿no? ¿Sí? Ejemplos del libro, nada más. Y miren el ejemplo, dice, Carla no quiere ver más a Julio, no lo llamará más. Bien, no nos importa qué pasó, ni antes ni después, ¿no? Vayamos a esa oración. Y él dice que en una interpretación muy puntual hay dos vertientes. Carla no quiere ver más a Julio y la otra no lo llamará más. Bueno, ¿cuál es el punto a debatir? ¿Que no lo quiere ver? ¿Que no lo llamará más? ¿Las dos cosas? ¿Me siguen? Imagínense el detalle de la interpretación. Sabemos que hay un problema entre ellos dos. Eso quedó claro. Algo pasó. No les importa qué. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión a debatir? ¿Que no lo llamará más? Que no lo quiere ver más? Son dos cosas diferentes. ¿Me siguen? Entonces, ahí vemos que hay una ambigüedad. ¿Cuál es el punto? ¿Mm? Pobre Julio. Bueno, Algo habrá hecho Julio. sí, entonces da una solución el autor, bueno, según el contexto. Habrá que ir profundizando, orientando el debate para ver, determinar qué vamos a debatir. Profe, tengo una pregunta. ¿Puede ser que cuando haya así como mucha ambigüedad y mucha voltereta es porque los argumentos en realidad no son tan sólidos? Sí, de eso vamos a ver después. Schopenhauer hablaba como una estrategia, ¿no? También como una falacia. Él hablaba como que estamos marcados por los sentimientos, las emociones, ¿no? Y en unos debates nadie quiere perder. Entonces uno va a intentar todos los caminos posibles. Y ahí tenemos que estar atentos a no sufrir el ataque de una falacia o nos cambien de tema. Entonces, cuando alguien hace eso con tanta seguridad, verborrea, gritos, todo ese show, ese acting, hay que estar tranquilo. Esperar a que le pase la emoción,
porque obviamente nos puede atacar por la persona, por un hecho que no tiene nada que ver, por otro punto similar. Entonces, Schopenhauer lo que habla es esto, ya hay una inseguridad, una terrible inseguridad, porque tuvo su oportunidad de refutar con un argumento y no lo hizo. Entonces, y segundo, hizo un ataque fuera del esquema argumentativo. Entonces tenemos dos cuestiones a ampliar. Primer punto, el argumento que no tuvo, que no tiene y no tendrá. Y el segundo punto, el ataque personal. Entonces, demuestra una fuerte inseguridad. Obviamente se da cuando uno quiere intentar cambiar el rumbo del debate o un ataque personal, ¿no? Como saben, diciendo que no tiene autoridad para hablar de este tema, por ejemplo, qué sé yo, etcétera. Pero sí, 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 es así. Demuestra una total inseguridad. Obviamente lo va a intentar complementar con ese acto de gritos, de apabullar, etcétera, etcétera. Obviamente el contraataque va a ser en frío y se va a quedar sin palabras. Pero el ataque debe ser de las ideas. No, que no sea un contraataque a la persona, ¿no? No contraatacar con un insulto o que se sienta mal, no el hecho de ridiculizar al oponente. Siempre a la idea. Ideas, ideas, ideas. Profesor, Sí, sí, esto es lo que está explicando. no escucho, perdón. A ver ahí. No se escucha. No se escucha justo. Se mutió. Si no, ¿Ahí me escucha? ahí ahora sí. Sí, no, que la mayoría de las cosas que está explicando está en el texto de Arienza. O También, leyendo. claro. La mayoría, en realidad está más claro, me parece. Está especificado sobre varios temas que está hablando, en realidad. Que son Sí, la sí, perfecto. argumentación, el argumento, ¿no? Y aparte tiene la forma de argumentar y las falacias, cómo identificar las falacias. Bien, bien, muy bien. Qué bueno que lo haya podido relacionar con el tema. Sí, el tema es uno solo, que bueno, los autores lo hablan con diferentes posiciones, ¿no? Acá la compañera Gladys, ¿no? A ver, ¿quién dijo? Perdón, Fernando. ¿Cómo se puso de moda hablar sin decir nada? Bueno, esto históricamente siempre ha sido así. A lo que vamos. El gran poder que tenemos, ¿no? Con la argumentación. La gran herramienta. Porque se puede utilizar para hacer el camino noble a la búsqueda de la verdad o inducir al error. ¿Sí? Obviamente hay personas que practican todo esto. La oratoria, retórica. Bueno, vemos, ¿no? Los políticos, hasta mismo docentes, abogados, el periodismo, la historia, ¿no? Siempre puede haber diferentes puntos de vista. Obviamente, cuando se da la argumentación, ya goza de esta presunción de que es fiable, ¿no? Hacer un debate argumentativo y más a pruebas, pero sin embargo, llegar a esa completa y exacta asimilación de la verdad es imposible. Siempre va a haber diferentes miradas. Entonces, como esta herramienta es tan importante, bueno, todo lo que podemos crear vida, un mundo, podemos crear mundos o también destruirlos. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, forma parte de todos estos roles. Se puede decir un montón de ideas sin base, o bueno, o tal vez hasta intentar crear bases probatorias. Entonces, hay algunos que lo hacen con total irresponsabilidad, otros con mayor responsabilidad, pero forma parte de todo esto. Para que vean la herramienta que tenemos en las manos, especialmente en la boca, en la oratoria. Todo lo que, o sea, no habría límites. Es muy interesante. Otra cuestión que habla Emeren, de cómo se elaboran y se explican los argumentos,
segundo paso que habla es la interpretación, ¿no? Si dijimos determinar el punto de vista, bueno, ahora viene el otro paso, que es muy difícil. Cuando uno tiene una postura, escuchar al otro, ya es difícil escucharnos entre nosotros, así, ¿no? Todos los prejuicios, ¿no? Bueno, escuchar al otro e intentar descifrar realmente a ver qué dice. ¿Mm? Para ver, bueno, en algún punto, no creo que todo sea mentira. Bueno, en algún punto puede ser que sea verdad, o puede ser que sea otra mentira. Entonces, para intentar interpretar de manera literal o exacta, y que no esté manchado o de manera impuro con nuestras sensaciones. ¿Sí? Y acá habla de otra cuestión que se puede dar de manera natural cuando se mezclan las secuencias lingüísticas. De repente la argumentación en un punto, están explicando el tema, y hay una explicación. ¿No? Se ahonda en un tema y se explica. Y acá habla de que hay que tener muchísima atención. Signo, rojo, rojo. Atención acá. Porque la explicación es una secuencia lingüística que es aceptable. No hay problema. Ahí está el tema, que se presume que ya está verificado. Y crea la ilusión de que no hay que probarlo. Y dijimos que el principio es que todo argumento hay que probarlo. Y de repente el contrario explica un tema. Para presumir que no hay que probarlo. ¿Me siguen? Es una pequeña situación que hay que corregir, porque todo lo que se dispone hay que probarlo. ¿Sí? Habla ¿no? de que esta explicación, ¿no? Que como que ya fue aceptada y no necesita ser probada. Pero en realidad todo debe ser probado. Luego el otro capítulo habla de la estructura. De esto Aristóteles ya habló algo, ¿no? Se la podría dividir en 4 partes. No es muy diferente a lo que estuvimos viendo antes en los escritos, la introducción, desarrollo y conclusión. Pero el primer punto, bueno, se establece la discordia, ¿no? Al haber discordia ahí nace. Luego viene la introducción, con la narración de los hechos, puede ser que haya hechos. Y ahí vemos cómo toma importancia lo que hicimos en la primera parte de la materia. Ese relato natural, tal cual sucedieron los hechos. No empezar del daño hacia el hecho, ¿no? Sino primero el hecho y después el daño. Después de eso viene la etapa probatoria, que ahí es cuando hacemos argumentación. Establecemos, bueno, a ver, en este hecho, en tal punto, tenemos tal prueba y damos esta interpretación de por qué es así. ¿Sí? Estamos justificando esa postura. Y así con todos los hechos y las pruebas, ¿no? Ahí es cuando hacemos la argumentación. Tranquilamente, como dijo la compañera, podemos adelantarnos a la postura contraria. Y si no, el demandado o el contrario X dice que o puede pensar que, ponemos que, sí, y ponemos, sin embargo, esto no es correcto porque, ¿sí? Entonces es un trabajo de muchísima organización. Y por ende, obviamente, la conclusión, la última parte, donde justificamos, miren, no, por todas estas razones, nuestra postura es así, así. En ese trayecto, acá Emeren habla de, bueno, en esencia, cómo se organizan esos argumentos, o esas pruebas. El caso sería mágico si tuviéramos las pruebas perfectas. Les decía que Emeren divide tipos de argumentos según, bueno, la consistencia de los mismos. El caso hipotético mágico sería cuando tenemos argumentos fuertes, firmes, bien separados, pero a veces no es así. A veces tenemos pruebas y argumentos que, bueno, son indicios, no son muy fiables, ¿no?
Entonces, en base a eso, algo podemos hacer. No hay que descartar nada. Y habla de cómo se pueden organizar estos argumentos. Puede ser que haya argumentos únicos. Caso hipotético, un solo argumento, o si no, argumentos múltiples, coordinados o subordinados, que sería lo usual. ¿Se acuerdan cuando hablamos del lenguaje inclusivo al principio de la materia? Habría que dar una opinión. Algunos pusieron, bueno, estoy en contra o estoy a favor porque, ¿sí? Pero hubo algunos casos que explicaban, bueno, el lenguaje inclusivo es tal cosa, qué sé yo. Bien, ahí estaban tomando una secuencia de lingüística de explicación. Pero sin embargo, la explicación no queda claro si están a favor o en contra, porque se puede dar el concepto, pero estamos en el medio, no sabemos, porque esa explicación puede ser utilizada para ambas partes. Salvo que la explicación tenga un sentido positivo, pero estaríamos en una ambigüedad. Y también al límite de agotar la paciencia del que lee. Porque, bueno, a ver, también te leo, pongo mis ganas, pero decime, ¿qué querés decir? Y para convencer, bueno, no podemos agotar esa paciencia. Entonces, en estos argumentos, bueno, en principio, puede ser único, que es muy raro, sino cuando son múltiples, coordinados y subordinados. Pensemos en la argumentación múltiple, que es, van a tener que ser una actividad. Hay dos actividades, la 1 y la 2. La 1 tienen que hacer dos premisas y una conclusión. Dos verdades y una conclusión, o viceversa. Una conclusión y dos verdades. Por ejemplo, a ver, pensemos en alguna. Voy a probar el taller si cumplo con la regularidad de las clases y hago el examen integrador. Esa es está la conclusión. Voy a probar en base a dos premisas. Obviamente son dos premisas a futuro, ¿no? Habría que determinar exactamente esas premisas, si estudio, no, si hago las clases y realmente si apruebo el integrador. Habría que, ¿cómo podemos, también se puede pensar una refutación de esas dos premisas? Y la actividad 2 tienen que hacer una argumentación múltiple, que es la que vamos a ver ahora. Dijimos que se puede dividir en múltiple, coordinada y subordinada, ¿no? Son similares, pero tienen diferencias. Y lo decimos ahora y van a ver que les queda para siempre. En la argumentación múltiple tenemos muchas premisas, no hay una sola. Pero esas premisas, esas verdades que están como ciertas, están separadas, son interdependientes. ¿Sí? Podemos sacar una o dos premisas, igualmente estaríamos justificando la conclusión. No pierde fuerza. Obviamente se las presenta, cuanto más premisas tengamos para que eso tenga más fuerza, mejor. Pero si sacamos una premisa o dos, no perdería fuerza. Son interdependientes. Acuérdense de la palabra interdependiente. Y da un ejemplo. Da un ejemplo, miren. La conclusión es, posiblemente no puedes haber encontrado a mi madre en Walmart de José Cepaz. La conclusión. ¿Por qué? En José Cepaz no hay Walmart y mi madre vive en otra ciudad. ¿Sí? Sacamos una premisa, igualmente la conclusión se justifica porque en José Cepaz no hay Walmart. O porque no vive en esa ciudad, por ejemplo, ¿no? Son premisas múltiples. Podemos sumar otras, no sé, que, que no le gusta, que nunca compró en Walmart, compra, no sé, en otros supermercados, no sé, cuál puede ser, el día, qué sé yo. ¿Sí? Cuando hay promo. Este, argumentación múltiple. Múltiple. Y eso está bueno, pues, significa que tenemos premisas que podemos, bueno, a ver, ordenar la mesa, ¿no? Tenemos cierto espacio,
Que es el caso hipotético. ¿Cómo? Se cortó. Bueno, no importa. Ahora viene la otra, la argumentación coordinada. Bueno, ya la premisa no tiene esta independencia y, bueno, necesitamos de la unión de varias. Entonces, todas las ideas, las verdades, van a estar enfocadas al mismo objetivo, porque son dependientes. Si sacamos una premisa, bueno, puede afectar nuestra estructura argumentativa. ¿Qué es el caso más usual cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un ensayo? Y da un ejemplo, ¿no? La cena estuvo organizada perfectamente. La cena estuvo organizada perfectamente, esa sería la conclusión. Y ahora viene el porqué, con premisas coordinadas. La sala era grande, para el número de invitados, el arreglo de la mesa fue bien pensado, el servicio excelente. Pensemos. La cena estuvo bien, ¿no? Sería la conclusión. Ahora viene el porqué. Decir solamente porque hubo un buen servicio le falta, ¿no? No se puede justificar exactamente que la cena estuvo bien por esa sola idea, sino que faltaría más, por ejemplo, la comida, el lugar, el espacio, ¿no? Son todas premisas que en sí mismo no tienen mucha fuerza y deben ser unidas a otras premisas para cumplir su fin. Por eso, La comida, la cantidad y la calidad también, ¿no? Porque a veces en ese ejemplo, digamos, que te digan que hubo un buen servicio no garantiza que la comida haya sido rica y la verdad que es fundamental. sí, sí, hay muchos factores, ¿no? La música. Acá no sé quién preguntaba, María, Vera. Tenemos una conclusión y bueno, las premisas son dependientes porque en sí mismos no tienen mucha fuerza, no tienen la fuerza de argumentación múltiple, que cada premisa vale por sí misma. ¿Mm? Acá un ejemplo, hablamos de una cena. Eh, Se dice la conclusión, la cena estuvo bien organizada. Ahora, los motivos, ¿por qué? El espacio fue amplio, el servicio fue bueno, la comida se presentó en tiempo y forma, la música. Son todas premisas que por sí mismos no hacen a la esencia de la conclusión. Necesitan de otras premisas. ¿Qué otro factor? No sé, la música, la seguridad, a veces dejamos la ropa y qué sé yo, no sé, tantas cosas. ¿Me sigue? Entonces son premisas que necesitan que puede ser en los indicios. Por ejemplo, tenemos en un caso las pruebas y no son muy fuertes y bueno, tenemos indicios. Bueno, habrá que organizarlos. Y ahí viene el trabajo de argumentación. ¿Se acuerdan, no sé, los hechos de la demanda? La responsabilidad del demandado, etc. Y no sé quién me había preguntado si influye que tenga el registro vencido. Bueno, en sí mismo en el acto no es una premisa fiable porque se puede chocar con el registro vigente. Pero podríamos organizar en algún sentido como un indicio de la irresponsabilidad, el incumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un indicio, ¿no? Es una premisa que deberá estar coordinada con otras más. ¿Me siguen? Entonces, para diferenciarse de la múltiple y la coordinada. En la múltiple la premisa se puede separar. Acá no. Se puede separar, pero no cumple este sentido de convencer. ¿Mm? Y así otros ejemplos, se puede ver más. Ahora, la subordinada, esta es más interesante, es cuando la premisa está basada en la anterior. Imagínense como una escalerita de premisas. Subordinadas, ¿no? Están subordinadas a la anterior.
Y por ejemplo, ¿no? Dice, no puedo ayudarte a pintar tu cuarto la semana próxima. Esa es la conclusión. No puedo. La semana que viene no puedo. ¿Por qué? No tengo tiempo, porque tengo que estudiar un examen, porque tengo, o sea, mi familia, qué sé yo. Son todas premisas basadas en el anterior de manera escalonada, ¿no? Están subordinadas. ¿Me siguen? Bien, muy bien. Todo esto lo van a hacer en el campus, no presenta dificultad. Y ahora sí, una breve revisión del texto de Weston, que habla de cómo estructurar un ensayo o un trabajo argumentativo. Vean la introducción, el prólogo, ¿no? Leanlo. Habla de que, por ejemplo, en la educación secundaria, todos estos temas no se ven, sino ya se ven en un ámbito universitario, ¿no? Donde hay que dar una opinión de cierto tema, no una monografía, sino una opinión luego basada en argumentos, de por qué está en su posición, etc. En el secundario, por ejemplo, hay que hablar de que no, simplemente con una monografía de tal tema, que es explicativa, uno podría acceder al conocimiento. Acá no, se va un poco más allá. Hacer un ensayo implica, bueno, el conocimiento cabal del tema, de la postura 1, de la postura 2, de la postura 3, y en base a eso hacer la secuencia de argumentos sobre tal postura. ¿Me siguen? Es ir un poco más allá en el conocimiento. En base a eso da consejos o algunas sugerencias para hacer el ensayo, ¿no? Habla de hacer argumentos cortos y precisos, de no empezar a mezclar todos los argumentos al mismo tiempo, ¿no? Separarlos. Primer paso, ¿no? ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué queremos? O sea, eso es, ¿qué queremos con esto? ¿Aprobar la materia? ¿Escribir rápido? Entramos a la respuesta de otro compañero, copiamos algunos párrafos y lo armamos. No, eso, no, realmente, ¿qué queremos de esto? Aprender. Porque en esencia acá lo que vamos a valorar es la forma de cómo se organizó el contenido. No esencialmente si están en la verdad o en el error. Porque eso ya sería un trabajo de investigación muchísimo más largo. Entonces, si ustedes están a favor de tal tema, bueno, se va a valorar eso. ¿Cómo lo organizan? Y ahí vamos a ver su seguridad, su capacidad de simplificar, de no repetir palabras, separar párrafos. Entonces, para empezar, eso. Preguntarse cada uno, cada una, ¿qué quiero demostrar de todo esto? Es muy importante ese punto, ¿no? Entonces, utilizar argumentos cortos. Segundo, presentar las ideas de forma natural. A veces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo empiezo con todo esto? Hay muchas dudas, mucha información. Bueno, empecemos a hacer borradores, como uno sabe de a poco. De forma natural, no hacerlo extremadamente difícil, sacarnos esa presión de que hay que escribir como abogados o a cierto nivel. Este, la naturalidad es un paso para convencer. Demuestra un buen manejo del tema, ¿sí? Y siempre hay que pensar en quien nos lee, que no tiene tiempo para descifrar palabras difíciles, estructuras complicadas, ¿no? Bueno, si la verdad es este tema, este punto, bueno, que esté claro, natural. No sientan vergüenza de escribir naturalmente, ¿eh? Uno no deja de ser abogado por hacer eso, porque la esencia es el tema y la conexión con la prueba, y ahí van argumentando. Otra, habla de utilizar premisas fiables. Y acá es el contenido, es cómo ver qué materiales utilizamos para justificar nuestra postura, ¿no? Si uno
Es como cocinar, ¿no? Si uno quiere hacer una comida rica, bueno, intentará comprar elementos de cierto nivel. Acá lo mismo. En base a nuestra investigación, que es el paso previo a todo esto, ver de dónde leemos. Utilizar fuentes confiables. Por favor, eliminado Wikipedia. Wikipedia es como para entrar en tema, ver qué dice la situación, bueno, muy bien. Pueden ver Wikipedia en qué se funda, eso sí, pero no la fuente principal. ¿Sí? Para no generar ambigüedades. Entonces, utilizar premisas fiables. Separar las que buenas de las malas. Cuarto, ser concreto y conciso. Eso demuestra seguridad, un buen manejo del tema. Yo pienso esto porque ahí vienen todos los argumentos, bien separaditos y ordenaditos. No si están unidos, bueno, separarlos. Para que se llegue a una buena interpretación. Concisos y precisos. No usar elementos abstractos, vagos, amplios. Quinto, el lenguaje emotivo. En principio, en estos tipos de trabajos, lo que prima es el razonamiento, la razón, esa premisa objetiva. Sin embargo, podemos darle tinte de subjetividad en algunos puntos, pero en esencia es un debate de ideas, no de sentimientos. Esa subjetividad, bueno, no tiene que tapar al argumento. ¿Me siguen? Bueno, ahora, eso se puede transformar en una falacia, porque de repente estamos llevando el pobre dolor de la persona que tiene que hacer eso para justificar tal cosa, ¿no? Y eso es subjetividad. Estamos hablando esencialmente del problema, ¿no? Con una cuestión objetiva. ¿Me siguen? Lo puede nombrar ese dolor, pero habrá que objetivizarlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser el argumento más importante. Bueno, utilizar términos precisos, ¿no? Que no generen ambigüedad, un concepto, si van a hablar de un tal tema, por ejemplo, bueno, está bien explicarlo al principio, para determinar el punto. Pero la explicación es hasta cierto momento, luego viene la argumentación. Y si no, caemos en una trampa de que cuando explicamos no necesita una prueba. Porque esta es una secuencia explicativa, no argumentativa. Utilizar un único término para el tema, ¿no? Tratar de evitar términos ambiguos. Y da un ejemplo a la hora de hablar de la igualdad. Miren, hombres y mujeres no somos iguales. Pero ante la ley, la igualdad es otra cosa. ¿No? ¿Me siguen? A nivel biológico, no somos iguales. ¿No? Puede ser que somos complementarios. Pero a nivel ley jurídico, la igualdad tiene otro concepto, es otra idea, ¿no? Entonces, puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Bueno, hay muchas más cosas para hablar, pero con esto vayamos a lo que se requiere, ¿no? A lo mínimo. Lean los textos, no van a tener ninguna dificultad eh, para ver estos mecanismos de identificar los puntos de vista, bueno, los conectores, las marcas, determinar el objeto de la controversia. Luego ver cómo se estructuran los argumentos. Dijimos, ¿no? Bueno, Aristóteles habla de 4 partes. Emmeren habla en sí mismo, los argumentos, cómo organizarlos. De manera múltiple, única, coordinada, subordinada. Y ahí está ese trabajo de argumentación, ¿no? ¿Qué hacer con las ideas? ¿Cómo presentarlas para justificarlas o refutarlas?
Y luego con Weston, vean los consejos a la hora de hacer el ensayo. ¿Sí? Obviamente el libro después habla de muchas más cosas, pero acá siempre estamos viendo, vayamos a lo simple. Argumentos por separado. En la clase anterior tenemos el video y había que determinar esos argumentos. Es más, hasta dentro del mismo argumento podría haber muchas ideas, habría que separarlas también. Ahora, bueno, las actividades tienen que escribir una conclusión y dos premisas, las pueden inventar, la que quieran, y luego tienen que hacer una argumentación múltiple. Una conclusión con premisas interdependientes. Todo esto sirve como práctica, o sea, siempre piensen nada más que en el argumento. De manera específica, ¿no? Siempre va a ser como práctica cuando tengan que hacer el ensayo, que ahí sí van a unir todo. La introducción, su punto de vista, una explicación breve, y ahora sí, todo el desarrollo ordenadito de los argumentos, con una posible justificación. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esta clase nada más centrarse en el argumento, y el punto de vista. Bueno, muy bien. Ya creo que estamos. ¿Alguna duda? ¿Algo? No, profesor, todo claro. No, profe, gracias. Bien, todo esto sirve cuando uno lee los libros, está leyendo, bueno, para tal materia, bueno, a ver realmente, ¿dónde está el argumento? ¿Dónde está la explicación? Entonces, uno ya el cerebro se acomoda a ese acceso a la información. O tal vez en un examen, tienen que explicar algo y fundamentarlo. ¿Vieron cuando dicen fundamente? O también para una defensa, de repente en un examen oral, el docente pregunta tal una cuestión, bueno, o no queda claro la pregunta, o en una corrección también puede ser. El docente corrige en base, bueno, a un criterio y ustedes podrían revertir esa decisión en base, bueno, a argumentos. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Todo esto nos sirve para pelear lingüísticamente. En algún momento ya les va a llegar ese espacio, ese día, donde van a poner en apuros al contrincante. Y luego seguramente se darán las manos, mucho gusto, ha sido un placer. Y saldrán victoriosos o tal vez derrotados, pero no importa, ¿no? Esto no, como siempre dijimos, ¿no? En la victoria o en la derrota siempre mantenerse frío, ¿no? Era uno de los consejos. Porque ¿cuándo está la victoria o la derrota en el derecho? ¿Qué es eso de ganar un juicio o perder? No es muy relativo, ¿no? Una sentencia de primera instancia se puede apelar y viceversa. Entonces, para que vean lo que estamos manejando, lo que tenemos en manos, estas herramientas que podemos hacer crear vida, destruirla, llegar a la verdad, inducir al error, etc. Obviamente vemos todo esto, el camino blanco y el camino negro. La facultad propone siempre el camino blanco y utilizarlo para un fin social y noble. Bueno, muy bien, estamos todos. Como siempre digo, la clase ha terminado. Vayamos todos en paz. Gracias, profe. Chao, Buena profe. semana. Nos veremos la Gracias, semana que profe. viene. Ah, no, la otra. Nos vemos. Fin de La semana. otra. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao.